Porque si por algo se caracteriza, digamos, la economía, la escuela austríaca de economía es por los debates metodológicos y filosóficos, ¿no? Es una escuela que quizás por su carácter marginal en ciertos momentos de la historia tuvo que verse en muchos debates de este tipo, ¿no? Ya desde los fundadores, desde Menger en adelante, pues siempre ha estado presente, por un lado, la teorización económica estricta de esa ciencia en concreto y cuál es la relación que existe entre esa ciencia en concreto, que es la economía, y el resto de las ciencias, ¿sí? Y el debate ha pivotado en ese sentido y buena parte de los autores más canónicos, como el caso, por ejemplo, de Hayek a partir del año 36 en adelante, o los últimos textos de von Mises. En última instancia estamos hablando de autores muy canónicos que tienen textos muy interesantes desde un punto de vista filosófico. Yo provengo, digamos, de la filosofía, tengo una formación filosófica y creo que era interesante pues tratar aquello que es específico y que también convierte a la Escuela Austríaca de Economía en una rara avis, digamos, dentro de la disciplina, pues abordarlo y no dejarlo escorado y al margen, ¿no? ¿Por qué apriorismo? Bueno, en realidad, conforme he ido preparando la conferencia, bueno, apriorismo es el apriorismo y la praxeología es el membrete, digamos, tópico y casi prejuicioso que se suele atribuir a la escuela austríaca, señalando que, bueno, que sus hipótesis no son falsables, no son contrastables, no están sostenidas ni elaboradas a partir de análisis estadísticos o empíricos. Sin embargo, conforme he ido estudiando con más detenimiento, pues eso, los textos canónicos y demás, me he dado cuenta que el apriorismo ocupa un lugar un poco secundario dentro de los principios metodológicos de la escuela austríaca, y uno de los más elementales, por así decir, es una suerte de realismo causal o un etiologismo, como yo lo preferiría llamar, en el que la cuestión principal es hacer una explicación de los fenómenos económicos desde un punto de vista genético-causal, en el que no se quiere simplemente establecer correlaciones entre funciones, no se quiere hacer un análisis funcional de la economía, sino también explicar en términos causales cómo surgen los fenómenos macroeconómicos a partir de la acción individual, ¿no? Entonces, precisamente como el individuo, la principal paradoja, esta es la paradoja clásica de las ciencias sociales, es que el sujeto de investigación es el mismo su objeto de investigación. Normalmente se suelen extraer, y también debido al contexto concreto filosófico alemán en el que surge esta escuela, es inevitable que aparezcan concomitancias con la filosofía de la época. Entonces, en la filosofía de la época, por supuesto, todo el debate neokantiano sobre los a prioris del conocimiento o la fenomenología de Husserl, digamos, el apriorismo forma parte del ambiente intelectual y de Weltanschauung de la Alemania del momento, y también, por supuesto, de la Austria del momento, y inevitablemente forma parte, digamos, de los temas que hay que abordar cuando se analiza el tema metodológico austriaco. Pero insisto en que es una cuestión secundaria frente a lo que yo creo que es prioritario y que permite una definición mucho más amplia y menos dogmática de la escuela austríaca, que es, en última instancia, una genuina explicación de los fenómenos económicos. No se tiene que simplemente relacionar funciones mediante un análisis matemático, sino que también tiene que ofrecer una explicación, tiene que entrar en la caja negra, por así decir, y ofrecer una explicación de los mecanismos causales que están operando, ¿no? Esta cuestión en concreto, de hecho, ha tenido un debate bastante fuerte en los últimos años. Cuando digo últimos años me refiero ya a textos de 2010, 2007, 2008, un debate reciente entre Bloch, O'Neill, Hoppe y una serie de, bueno, un tal... bueno, no me viene ahora el nombre, pero vamos, un polaco. Digamos, se trata de un debate bastante vivo en la actualidad, porque también involucra cuestiones metodológicas interesantes, como si en economía tenemos que hacer uso de preferencias estrictas o preferencias débiles, ¿no? Entonces, hay un primer capítulo bastante lamentable y deshonroso en todos los manuales de microeconomía, en el que se presenta la teoría de las preferencias, pero siempre se presenta como algo más o menos anticuado, pero que no obstante es la base de la teoría del valor, ¿no? Entonces, la mayor parte, lo más curioso es que cuando uno hable, por ejemplo, el Mas-Colel, ¿no?, el libro clásico el manual clásico de microeconomía avanzada, se encuentra que el primer capítulo, en el que se va a presentar los fundamentos de la teoría del valor, que van a permitir luego ya hablar de la demanda y de la oferta, son unos presupuestos en los que ni ellos mismos creen, ¿no? Con notas a pie de página van refutando lo que van diciendo en el cuerpo del texto. Entonces, este tipo de debates acerca de intentar reconciliar en último término la economía con las ciencias a partir de las cuales emerge, como puede ser la psicología o la sociología, es un debate interesante y que yo creo que es muy, muy vivo, ¿no? A pesar de que, o independientemente de si la economía austríaca a día de hoy, por una cuestión de modas intelectuales, está en gran estima o en baja estima en círculos intelectuales varios, ¿no? Sí, yo creo que sí. De hecho, vamos,
Y sí, en general sí, me parece que este tipo de debates son debates necesarios, aunque es cierto que la posición más o menos tradicional es una posición de tipo positivista, donde se asume que las teorías económicas son simplemente como constructos o modelos que tienen que dar sus frutos desde el punto de vista de predictivo, básicamente, ¿no? Entonces, explicación en un sentido positivista es básicamente predicción, y da igual que tus constructos sean absolutamente falsos o mitológicos. Sin embargo, teniendo en cuenta los problemas de la ciencia económica como una ciencia no experimental, en el que tú no puedes determinar exactamente cuáles son las variables, ni tampoco puedes reproducir los experimentos, sino que tienes que, digamos, lidiar con un mundo complejo en el que no puedes aislar, digamos, no puedes hacer experimentos a gran escala, por así decir. Estos debates de la economía austríaca, por supuesto que son muy fructíferos y que podrían ser de ayuda para otras escuelas. Sí, pero desde otro punto de vista, ¿no? Claro, aquí de lo que se está hablando en último término es de una premisa básica de la escuela austríaca que forma parte de ese realismo causal, es el individualismo etológico, o sea, la reducción de los fenómenos económicos a la interacción entre individuos, ¿no? Incluso simplemente a la conducta de un individuo, a la propia definición de acción individual. Sin embargo, claro, el enfoque marxista siempre ha sido un enfoque más bien holista, en el que digamos, los grandes periodos, el feudalismo o el capitalismo, han sido los elementos a ser estudiados y los que tenían una cierta capacidad causal o una capacidad de sobredeterminar la época, pues a través de las fuerzas de producción. Bueno, hay muchas versiones de este enfoque, pero la premisa básica es básicamente el holismo, ¿no? La aproximación holista a los fenómenos económicos. Entonces yo creo que sí, o sea, el problema de los marxistas es que también no están dispuestos salvo el caso de los marxistas analíticos, a entrar verdaderamente en un debate con los presupuestos individualistas, que son la base de la escuela austríaca. Pero no obstante, yo creo que en general sí que desde un punto de vista emergentista, que en último término es el único punto de vista que uno puede asumir teniendo en cuenta la pluralidad de las ciencias actualmente y también el grado de desarrollo en algunos casos muy elevado de algunas, como puede ser la física, y la permanente infancia, por así decir, de otras, como puede ser la sociología o la economía, inevitablemente uno confía en el futuro, que in the long run of the inquiry, ¿no? Como decía este Peirce, va a haber una reducción de la psicología a la biología a la química a la física a la matemática y la matemática a la lógica, ¿no? Entonces uno confía en que finalmente todo se podrá reducir casi a P, entonces Q. Pero hasta que llegue ese momento, inevitablemente hay que, y en la propia división del trabajo y el carácter exponencial del trabajo académico, casi se puede decir, y de la literatura en su producción ingente, obliga a que uno tenga que acotar un poco su campo de estudio, ¿no? Entonces, me parece natural que haya... Yo, por ejemplo, soy muy favorable a la división entre microeconomía y macroeconomía, que yo sé que es muy discutible desde estos presupuestos, precisamente el individualismo metodológico. Pero simplemente la obligación de empezar por algún lado, ¿no? Y de cortar y de demarcar tu dominio intelectual obliga, en último término, a este tipo de cortes más o menos drásticos, ¿no? Entonces, son más bien son dos escuelas que yo creo que son complementarias sobre todo si se le quita un poco la ganga de mala historiografía que tiene en ocasiones el marxismo, ¿no? Pues la teoría de la progresión inevitable de un periodo a otro, etcétera, etcétera. Eso es bastante criticable y pues sobre todo, sí, eso sería un poco la respuesta. O sea, en último término se trata también de comprender exactamente qué es lo que hacen o lo que deberían hacer los especialistas de un determinado campo cuando investigan sobre el mismo, ¿no? Y ahí yo creo que pues las escuelas son simplemente enfoques o hipótesis de trabajo, pero no pertenecer ni a asumir un determinado enfoque, una determinada hipótesis, te concede ningún privilegio, ni en términos de claridad, ni en términos de apertura de mente, ni de nada por el estilo. Una de las cosas que voy a sostener es que en realidad la distinción a priori y posteriori es una distinción muy del siglo XVIII, y hay gente, creo que era Rothbard el que dijo que von Mises en realidad tiene espíritu de filósofo del siglo XVIII, ¿no? Porque no es un neokantiano, es un kantiano puro y duro. Él creía básicamente que la praxeología estaba sostenida sobre juicios sintéticos a priori, ¿no? Que es la idea que tiene Kant de que la matemática es a priori porque está, digamos, no se requiere de ningún conocimiento del mundo empírico para determinar su validez, pero no obstante
obstante es sintética porque involucra en sus afirmaciones conceptos que no están previamente relacionados, ¿no? Pues, por poner, normalmente se suele hablar de 2 más 2 es 4, se podría decir que eso es un juicio analítico porque más o menos está incorporado dentro de las características de 4, que son 4 palitos, mientras que los otros son 2 palitos, entonces, pero por ejemplo un juicio sintético a priori podría ser la derivada de x elevado a n es nx elevado a n menos 1. Esto a priori no está incorporado en ese concepto. ¿Es posible el conocimiento a priorístico? Yo creo, sinceramente, y lo iré luego justificando más adelante, en que si uno parte de una gnoseología realista, en el que en realidad toda ciencia involucra un cierto conocimiento operativo, unas ciertas operaciones acerca del mundo, la distinción a priori y posteriori se va, por así decir, disipando, ¿no? Por ejemplo, es a posteriori o a priori la afirmación el agua es H2O, agua igual H2O. Es un juicio a priori, es un juicio a posteriori. Claro, es complejo, es un juicio analítico, es un juicio sintético, ofrece información que no estuviera contenida en la nota de agua. Evidentemente es un juicio, yo diría que es incluso un juicio analítico a posteriori, que es un concepto que no maneja Kant ni prácticamente ningún epistemólogo, pero evidentemente es un conocimiento que se ha adquirido a posteriori, después del desarrollo prácticamente de toda la teoría química, pero no obstante es analítico, porque ya a día de hoy, incorporado, prácticamente nacemos con esa idea de que agua es igual a H2O. Sobre este tema, uno de los textos mejores de introducción, pero que no es un libro sino un artículo, es un texto de Kaplan, que se llama algo así en inglés, la búsqueda de la escuela austríaca, la búsqueda de fundamentos realistas por parte de la escuela austríaca, donde se hace todo un repaso, muy poquitas páginas, de las cuestiones centrales, por ejemplo, la posición que tiene Rothbard sistematizando la de von Mises sobre la teoría de la probabilidad, que es una cuestión que no voy a abordar, pero que es interesante desde un punto de vista metodológico, ¿no? La probabilidad de caso y la probabilidad de clase. Y aparte también la cuestión de cómo concebir las preferencias y cómo asignar preferencias a los individuos que toman decisiones en un entorno económico, si son preferencias débiles o estrictas, lo que hemos comentado. Entonces yo empezaría por Kaplan, y en realidad no hay un libro, por así decir, que yo te pudiera dar, que realmente porque yo creo que precisamente lo que interesa de este campo es la pluralidad de las opiniones y precisamente cómo a partir de la confrontación de diferentes individuos con posiciones muy distintas puede emerger algo así como un consenso entrecruzado, ¿no? Entre diferentes partes, sí.